Hola, profe, buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno. Profe, Sí. le quería comentar una situación. Pasa que la otra semana, el día 25, Ujú. bueno, el día de la evaluación, tengo hora al odontólogo. Me van a hacer dos tratamientos en la mañana, de 9 a 11 y de 11 a 1. Justo coincide con la evaluación. Entonces, Ah, ya. le quería preguntar qué puedo hacer en ese caso, o sea, dar la prueba antes o si me puede extender el periodo de entrega o ¿En qué horario estás complicado? de 9 a 1 más o menos. De 9 a 1, claro. Em, no, pero mira, hagamos algo. Yo te envío la prueba cuando ya me confirmes que estás en tu casa, de cierta manera estable como para poder rendir la prueba. Ya, perfecto, sí, bien. ¿Ok? Le confirmo por correo y Sí, espero sí, el ningún documento. problema. Ahí tú ¿Listo? me avisas y yo te envío la evaluación. Ya. Bueno, profe, muchas gracias. Nada. Ya chicos, vamos a retomar lo que nos queda de la unidad 2, que es bastante poco ya, lo terminamos hoy día. Y como para recapitular, bueno, recordar que la semana pasada estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con aire comprimido. Vamos a hacer un breve repaso de eso, bien rapidito. Bueno, la clase pasada nosotros estuvimos conversando sobre el aire comprimido. Vimos un video en el cual nos explicaban eh, cuál era el proceso por el cual pasa el aire antes de ser utilizado en su formato de aire comprimido. En ese material audiovisual nosotros pudimos observar que no solamente vamos a tener un compresor que se encarga de, valga la redundancia, comprimir el aire, sino que pasa por una serie de diferentes componentes que le mejoran su calidad, ¿ya? Y esto debido a que ahí pudimos ver que el aire contiene ciertos elementos contaminantes, como puede ser un porcentaje de humedad o algunas partículas sólidas, ¿ya? O incluso restos de aceite que se dan cuando hay compresores que utilizan el aceite como lubricante para sus pistones y eso se va filtrando en cierta medida y es bueno retirarlo. Además de eso, también conversamos que en general el aire comprimido es bien exigente en cuanto a su calidad cuando se quiere utilizar para aplicaciones de tipo neumático. También vimos que dependiendo del tipo de compresor, uno puede encontrar un cierto rango de presión y flujo de aire, ¿ya? Que esas son las dos variables que en el fondo a nosotros nos permiten escoger un compresor dependiendo de la necesidad que tengamos. Bueno, estas gráficas, chicos, en general van a variar dependiendo de los fabricantes, ¿ah? Porque cada fabricante tiene diferentes modelos de compresor y están diseñados para ciertos límites de funcionamiento. Entonces, esto es un ejemplo más que nada, pero siempre va a depender de lo que ofrezca el fabricante. También vimos cuáles son las consideraciones más importantes al momento de diseñar la red, dejando claro que para el curso nosotros íbamos a ver de una forma bien superficial este tema, debido a que verlo de forma bien detallada y bien técnica toma bastante tiempo y no tenemos ese tiempo lamentablemente. Dentro de esta estimación aprendimos que uno puede hacer una sumatoria de las caídas de presión, ¿ya? Partiendo desde la presión que necesita el punto de consumo o el usuario final de la red de aire comprimido y luego ir sumando todo lo que se pierde de presión en componentes como el filtro, la misma red de tubería, pérdidas de carga, secadores, etcétera. También vimos que es necesario, una vez ya instalada una red de aire comprimido, poder monitorearla. Esto con el fin de detectar posibles chances de
optimizar el sistema, es decir, quizás consumir menos aire comprimido o generar menos aire comprimido en ciertas ocasiones de la semana, que quizás la demanda de este flujo sea mucho menor. Entre eso conversamos también de las fugas, que las fugas son muy importantes porque considerando la presión a la que se encuentra el aire y el caudal de aire, por más pequeño que sea un orificio, la pérdida tanto de aire como de energía eléctrica al compresor es notable. También vimos los tipos de instalaciones, centralizada y descentralizada. Principalmente se diferencian porque una centralizada es un compresor que alimenta toda una red, ¿ya? Que se ubica en una misma sala. Puede ser más de un compresor, pero siempre ubicado en una misma sala. En cambio, la descentralizada es aquella que son varios compresores ubicados en diferentes lugares. Dentro de las consideraciones pudimos apreciar que las condiciones ambientales sí afectan a la selección de un compresor, debido a que dependiendo de la altura a la que nos encontremos, vamos a tener un cierto valor de presión absoluta y una cierta temperatura. Pero acá lo más importante es que ustedes tengan claro que para escoger un compresor, en primer lugar deben considerar todas estas variables que están fuera del círculo. Y una vez ustedes consideran esto, pueden ser capaz de estimar todo lo que está al interior. Bueno, por último también vimos los diferentes contaminantes, que principalmente son vapor de aire, aceite y microorganismos, y las soluciones para poder eliminar todo eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer para finalizar esta parte de la unidad, vamos a ver un ejemplo de cómo estimar una red de aire comprimido, ¿ya? Bueno, hay que tener ciertas consideraciones que ya le habíamos comentado, que lo que vamos a ver es una pequeña aproximación de un cálculo real de una red de aire comprimido, ya no es el cálculo más preciso. Porque, como les comentaba, esto requiere más tiempo de estudio para tener un análisis más detallado, pero sí esto les va a servir como base en caso de que usted algún día tenga la necesidad de perfeccionarse en esta área, la van a poder hacer. El cálculo principalmente, o esta estimación, lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa donde analizamos los datos de entrada y una segunda donde seleccionamos los componentes de esta red. Por ejemplo, vamos a tener este tipo de datos de entrada donde consideramos 3 puntos de consumo y cada uno tiene una cierta demanda de caudal de aire. Vamos a tener también una cierta presión y un punto de rocío. En este caso nos vamos a concentrar principalmente en lo que es caudal y presión, ya que es lo que vimos en la primera clase que nos permite seleccionar un compresor. Ahora, fíjense que está marcado en rojo el caudal número 1. Esto es porque la unidad de medida en la que se encuentra no es una unidad que nos permita seleccionar fácilmente un compresor. Por lo tanto, ahí hay que hacer una cierta conversión que se la voy a enseñar. Y lo mismo pasa con la presión. Fíjense que la presión en el punto 2 está en rojo y tiene entre paréntesis una A y no una E. La E significa presión efectiva y la A una presión absoluta. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nosotros nos interesa saber la presión al interior de la red, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no nos interesa la presión absoluta, porque la presión absoluta considera la presión atmosférica. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un pequeño ajuste bien sencillo para dejarlo en presión efectiva. También agregamos ciertas condiciones ambientales para la selección, como puede ser la temperatura ambiente normal, la temperatura ambiente máxima, la presión ambiental y la humedad. Además de eso, consideramos que los puntos de consumo que nosotros vamos a considerar corresponden a equipos refrigerados por aire, ¿ya? Y que la calidad del aire comprimido suministrado por un compresor lubricado con aceite se considera suficiente. ¿Qué significa esto, chicos? Que en esta estimación nosotros no nos vamos a preocupar mucho de la calidad del aire, o sea, vamos a escoger un compresor
y prácticamente un estanque que sea suficiente para almacenar dicho aire generado. Solamente eso. Las etapas para seleccionar los componentes, primero comienza con una conversión del caudal. Como les dije yo, tenemos que llevarlo a una unidad que nos permita, a través de lo que nos ofrece un fabricante, poder seleccionar un caudal. Lo mismo para la presión. Luego de eso vamos a dimensionar el compresor, es decir, tomamos toda la información de los 3 puntos y vamos a sacar un caudal final y una presión final que nos permita escoger un compresor. Luego de escoger el compresor, vamos a seleccionar un depósito de aire y finalmente un secador. Bueno, para la conversión de caudal, lo que vamos a hacer es llevarlo a la unidad litros segundo FAT, ¿ya? Que es la unidad que se utiliza para seleccionar compresores. Para eso, tomamos lo que ya conocemos, que está expresado en newton metro cúbico sobre minuto, y lo llevamos a litros segundo. En este caso es bien sencillo, simplemente multiplicamos por 1000 y dividimos por 60 y nos da la cantidad de caudal en litros segundo. Pero nosotros necesitamos el aire libre suministrado, que se expresa como Q sub FAT, que no es lo que está acá, pero esto sí nos sirve para calcular. Este Q sub FAT se calcula con la siguiente expresión. Vamos a analizar las variables de la ecuación. El Q sub n va a ser el caudal volumétrico normal, es decir, lo que nosotros ya tenemos, los 200 newton litros segundo. El T sub FAT va a ser la temperatura de entrada máxima, ¿ya? Que en este caso sería la temperatura ambiente más alta, como en el caso más desfavorable. Luego tenemos la presión de entrada estándar y la presión de referencia normal. La presión de entrada estándar, en este caso sería de 1 bar, y la presión de referencia normal de 1,013 bar. En este caso podemos ver la tabla. Bueno, una vez tenemos la información, vamos reemplazando los datos y nos va a dar finalmente nuestro aire libre suministrado, que sería 225 litros segundo medido en FAT. Vamos a ver cómo queda nuestra tabla con esa actualización. Podemos ver que ahora todos los caudales de aire se encuentran en la unidad correcta y simplemente nos faltaría corregir la presión. Aquí para la presión, lo que vamos a hacer es simplemente a los 7 bar llevarlo a presión efectiva, es decir, restarle 1 bar, que sería la presión, en este caso, atmosférica. Finalmente ya tenemos nuestra tabla de datos en las unidades que corresponden. Con todo eso ya podemos pasar a dimensionar el compresor. Para eso vamos a sumar todos los caudales de los 3 puntos, pero además vamos a considerar de un 10 a un 20% del total. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando vimos las sugerencias al momento de dimensionar una red de aire comprimido, siempre es bueno posicionarse en una posible ampliación o un posible aumento de demanda de este aire comprimido, ¿ya? Por lo tanto, es bueno siempre agregar ese 10 a 20%. En este caso lo dejé en un 15%. Por lo tanto, realizo la suma de los 3 caudales y lo multiplico por 1.15, lo cual me da 450 litros segundo FAT. Ahora, respecto a la presión máxima, podemos ver que 2 puntos exigen 6 y uno exige 4. Por lo tanto, la presión máxima requerida por todos los puntos debería ser 6, ya que si otro punto exige menos, no es una complicación para nosotros. Sin embargo, es bueno que ustedes consideren que para cualquier punto que consuma una cantidad de presión menor a la que es el valor máximo,
¿ya? Ese necesita ir con una válvula reductora que permita en el fondo cambiar la presión y llevarla al valor de 4 bar. Respecto a la caída de presión, que nosotros la vimos en la primera clase, podemos ver que según la estimación que se vio en esa oportunidad, no va a ser un valor mayor a 1.5 bar, ¿ya? En general. Por lo tanto, le podemos sumar ese valor a nuestra presión máxima y finalmente tenemos una presión de trabajo máximo de 7.5 bar efectivo. Con esto ya tenemos las dos variables que nos permiten seleccionar un compresor. Tenemos la presión de salida máxima, considerando la estimación de pérdidas, y tenemos el caudal, considerando la posible aumento de demanda en un futuro, de un 15%. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o consulta? Sí, profe, yo me perdí un poco en esa parte. Esos dos datos que tiene ahí, eso lo seleccionó usted, ¿cierto? Estos datos, mira, estos datos los calculamos, pero los calculamos a partir de la tabla que nos dan al principio. Y los componentes, que, Esta es la información de entrada. sí. Y recuerda que lo que vimos en la primera clase es que para escoger un compresor uno tiene que conocer el caudal de aire total y la presión efectiva, ¿ya? Entonces, acá vimos que el caudal de aire para uno de los puntos no está en la unidad que corresponde, porque la unidad que Sí. nos permite seleccionar es esta, y lo mismo con la presión. Entonces ahí hicimos unos ajustes Ujú. y finalmente acá nos queda la tabla actualizada como corresponde. Entonces el siguiente paso después de eso es calcular, o mejor dicho, estimar el caudal de aire total y la presión máxima para el compresor. Para el caudal de aire total, lo que nosotros hicimos fue sumar los tres caudales, pero considerar un exceso de un día un 20%. ¿Por qué? Porque a futuro siempre se da que hay aumentos de demanda de aire comprimido. Eso es muy común. Entonces, para no tener que adquirir otro compresor, es bueno estimar ese posible exceso. Y ahí al sumar y multiplicar nos da un valor de caudal máximo de 450 litros segundo FA. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Entonces Sí, ya te entiendo. tendríamos listo una parte, que sería el caudal, nos falta la presión. Para la presión, sabemos que de los 3 puntos hay 2 que exigen 6 bar y hay un tercero que exige 4 bar. Entonces uno en teoría inmediato dice, ya basta con que mi compresor tenga una presión de 6 bar, ya que el de 4 bar necesita menos, por lo tanto no va a ser un problema. Pero ¿qué pasa? Que ahí como consideración extra, yo les menciono que para esos casos que ustedes tengan em, un punto de consumo que sea de menor presión que el resto, tienes que agregarle una válvula reductora, ¿ya? Que permite simplemente disminuir la presión en ese punto de consumo. Ahora, la presión máxima hasta aquí todavía no está determinada. O sea, en primera instancia podría ser 6, pero no estamos considerando las pérdidas. La caída de presión que se debe al largo tubería, se debe a los filtros, a todos los otros componentes. Nosotros vimos en la primera clase que al sumar todas esas pérdidas da, da alrededor de 1.5 bar la cantidad de pérdidas. Entonces, ese mismo valor lo vamos a sumar acá a los 6 y nos da una presión de trabajo máxima de 7.5 bar efectivo. Y así es como tú llegas a conocer las dos variables que te permiten seleccionar un compresor, que sería el caudal máximo y la presión máxima de salida del compresor. ¿Queda más claro ahí? Sí. Pero ahí la caída de presión, esa igual se calcula. El Eh, 1.5 bar. Mira, para efectos prácticos del curso, ustedes tienen que estimarla con este valor. Ya no, Ah, ya. este valor está bien. Como les digo, en estricto rigor, para una instalación de comprimido sí, se tiene que estimar de una forma más precisa, pero por un tema de tiempo, acá no lo vemos de esa manera. Ahora, Ya. este primer paso está listo y nos permite poder seleccionar un compresor, ¿ya? Pero todavía no lo vamos a seleccionar porque hay compresores que, por ejemplo, vienen con su estanque, ¿ya?
Por lo tanto, sería bueno conocer el tamaño del estanque que necesitamos para poder seleccionar un compresor con estanque apropiado. Para conocer el volumen necesario en nuestro estanque o depósito de aire, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Esta ecuación utiliza variables como la capacidad del compresor, que ya la conocemos, que sería 450 litros segundo FAD. Tenemos también la temperatura máxima del depósito de aire. En este caso, la temperatura máxima se calcula con la siguiente expresión, que sería temperatura ambiente más 10 grados, pero expresado en Kelvin. Y como la temperatura ambiente, en este caso, sería 20 grados, sumamos los 10, nos quedan 30, y eso expresado en Kelvin sería 313 Kelvin. ¿Qué más? Tenemos la frecuencia máxima, ¿ya? La frecuencia máxima es un dato que usualmente entrega el fabricante del compresor, ¿ya? En este caso, como ejemplo, vamos a utilizar un valor de 1:30, ¿ya? Y para efectos prácticos de la prueba, chicos, utilizan el mismo, que es como un valor bien común de frecuencia de los compresores. Pero como les digo, si en algún momento se ven en la necesidad de calcularlo, ese es un dato que otorga el fabricante del compresor. Tenemos también diferencias de presión entre el compresor en carga y descarga, ¿ya? Como bien saben, el compresor va comprimiendo aire, valga la redundancia, y pasa por momentos de carga y descarga. Por lo tanto, ahí hay una diferencia de presión que es importante considerar. Esta diferencia de presión también es un dato que depende del fabricante, porque al final, tanto la frecuencia como esta diferencia no es algo que uno pueda calcular así inmediatamente, sino que depende de muchos factores que están involucrados en el diseño de estos equipos, ¿ya? Pero yo les sugiero estimar en este caso 0.5 bar, que es un valor que también se da bastante. Y por último tenemos T1, que sería la temperatura de entrada máxima, ¿ya? Que en este caso sería los 20 grados del ambiente, expresado en Kelvin. Ahora, reemplazando todos estos valores, uno va a tener finalmente un volumen de 6, casi 7 litros prácticamente, ¿ya? Entonces ahora no solamente tenemos estos dos datos para seleccionar un compresor, sino que también tenemos un nuevo dato para seleccionar el depósito de aire, que es donde se almacena el aire comprimido. Con esos tres datos, nosotros ya podemos, bueno, en este caso con dos principalmente, que son de la presión máxima y el caudal, podemos seleccionar un compresor. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, ¿ya? Que es un compresor de secado por refrigeración, tal cual como lo habíamos planteado al principio. Y fíjense que hay una serie de diferentes modelos. Cada modelo va a tener una capacidad de entrada en litros segundo, o expresado en CFM, en este caso trabajamos con litros segundo, y va a tener también una caída de presión, ¿ya? Y también tenemos una presión máxima de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo sé que tengo que encontrar un caudal mayor a 450, ¿ya? Y una presión de salida mayor a esta. Por lo tanto, voy buscando, por ejemplo, aquí en los litros segundos de la capacidad de entrada, busco 450, 450 y llego acá. Si bien no es 450, pero es lo más cercano, teniendo un exceso, que es lo conveniente, ¿ya? Fíjense que también tiene una caída de presión asociada, o sea, esta caída de presión deberíamos sumarla a nuestra presión de salida máxima al compresor, lo cual nos va a dar como alrededor de 7.84 ahora, o sea, va a aumentar. Pero luego sale la presión máxima de trabajo en bar y es igual a 13 bar. Y si nuestra presión máxima es casi 7.8, lo que necesitamos, y el compresor nos ofrece 13, o sea, te estamos regalado cariño, o sea, no hay ningún problema. Por lo tanto, acá yo acabo de seleccionar un compresor en base a lo que yo calculé y pude estimar, ¿ya?
Además, pueden ver acá que también estoy considerando la temperatura de rocío. En este caso, hay otra serie de compresores que serían para una temperatura de rocío más baja, es decir, de 3 grados Celsius. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? Profe, pero usted nos va a dar esa ficha técnica. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo en la prueba, chicos, va a ser algo muy similar a esto y yo les voy a dar una ficha técnica muy similar a esta y ustedes van a tener que, tal cual como la diapositiva, tomar los datos, procesarlos y finalmente con lo que ustedes ya tengan procesado, escoger un compresor. Así que no se preocupen porque no van a tener que buscar en la red, nada, no, sino que a mí me interesa que ustedes terminen esta unidad de aire comprimido al menos con esa herramienta, sabiendo que para escoger un compresor hay que considerar estas dos variables e incluso también en algunos casos la temperatura de rocío, ¿ya? Dependiendo si el compresor o no lo requiere. Ahora, para el estanque no les traje ninguna ficha porque la verdad es simplemente encontrar un estanque eh, que tenga esa capacidad, no ni de ninguna otra ciencia. ¿Ya? Pero eso es lo que ustedes van a encontrar con la prueba la próxima semana, ya en la parte más práctica del aire comprimido. Es simplemente una selección de un compresor en base a eh, análisis de datos de entrada. ¿Se entiende bien o quedó alguna duda? Hasta ahora sí se entiende, profe. Ya. Ya chicos, entonces con esto damos finalizado la segunda unidad, ahora sí oficialmente. Ya vimos todo lo que es uso de agua y vapor de agua en la industria, también vimos la parte de aire comprimido. Y ya estaríamos listos para la prueba. La prueba la voy a evaluar en el horario que estamos acostumbrados, es decir, a las 8:30, ¿ya? Esta prueba probablemente ha sido un poco más larga que la anterior, así que les voy a dar un mayor plazo. Ahora, yo no sé cómo es su horario el jueves en la mañana. Sé que tienen clases conmigo 2 horas, pero las siguientes 2 horas tienen clases. Por lo menos yo tengo una ayudantía a las de 11 a 12, pero puedo faltar para hacer la prueba. Ya. Sí, profe, yo igual tengo la misma ayudantía y no hace problema faltar. Ahora, otra opción, chicos, pero ahí depende de ustedes, es que como para que se sientan con más tranquilidad, yo les evalúe la prueba el viernes en la tarde, ¿ya? Y de esa misma semana, porque yo tengo entendido que por reglamento el viernes en la tarde no hay clases, ¿cierto? Sí, No, yo por lo menos no tengo. Ya. Claro, porque de esa manera ustedes no tienen ningún otro compromiso, porque también las ayudantías son buenas, sirven bastante, entonces tampoco la idea es que falten alguna ayudantía. Y así tienen, yo creo que así como tengo pensado redactar la prueba, van a tener alrededor de 3 a 3 horas y media quizás para resolverlo. Así Ya sería de que, 2 a las 2:30. claro, puede ser a las 2:30, por ejemplo, 2:30, y plazo de entrega a las 6, por decir algo. No sé qué opinan, pues, los que están aquí presentes, si están de acuerdo o no. La idea es que todos expresen su opinión, para que sea una decisión bien democrática. Sí, a mí me parece bien. a mí también, Tengo, profe. sí, tengo libre la tarde el viernes. Ya, súper. Yo creo que igual Nicolás, parte igual. ok, Sí, perfecto. Aida, ¿también? Sí, profe, estoy de acuerdo. Ah, súper, ya, faltaría Pedro nomás. Pedro y Coyam. Sí, profe, le dije que sí, es que hablé al mismo tiempo que el Ah, Nico. ya, También ok, estoy de no hay acuerdo. problema. Súper. Y Coyam también. Ya, perfecto, chicos, entonces lo dejamos así. Prueba número 2, viernes, este caso sería 26 a las 14:30. ¿Ya?
Yo voy Ah, a... pero, profe, es que ¿Sí? yo en ese sentido tendría un problema porque yo tengo que viajar ese día y no sé si esté como disponible el viernes a esa hora. Me Ya. había olvidado. Mm, 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 mm. ¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería, profe? A las 2:30. ¿Podría ser a las 4:50 o a las 4? Sí, o sea, depende. No sé si los compañeros están de acuerdo. Yo no sé si a las 2:30 llegue, esté en mi casa, ese es el tema. Ya. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con que sea a las 4? Pero, profe, ¿y esto qué hora nos daría? Igual sería hasta tarde. Sí, o sea, la cantidad de horas va a ser la misma. No, me refiero a que no le voy a dar menos tiempo sin más tarde. En ese caso, 3 horas y media hasta las 19:30. O lo otro que podemos hacer, chicos, dejémosla para las 2:30 y yo a Nicolás se la envío más tarde. ¿Ya? Si igual considerando que ustedes van a empezar a las 2:30, van a terminar eso como a las 5 y quizás Nicolás puede comenzar a las 4. Entonces no habría problema con eso. ¿Ya? Así todos tienen un horario bien cómodo para la prueba. Ya, gracias, Ya, profe. ya ahí sí, profe. Ya, súper. Quedamos en eso Bueno, entonces con la profe. prueba número 2. Yo les voy a enviar un correo este fin de semana con las instrucciones igual que como fue para la primera prueba. Ya. Bueno, chicos, vamos a comenzar la unidad número 3. Esta es la unidad de combustión. Y bueno, como contexto, esta unidad es bien relevante para la asignatura porque gran parte de la realidad actual en Chile, en el sector industrial, es que la combustión sigue siendo un método de generar energía, ¿ya? Sabemos que hoy en día, hace tiempo ya se está criticando bastante la combustión, pero hay que hacer un cierto desglose, porque no toda la combustión es criticada y no toda la combustión debe ser criticada, ¿ya? A lo que voy es que durante la unidad nosotros vamos a hacer ese desglose y ver en qué momento, bajo qué condiciones la combustión realmente es un enemigo para el medio ambiente y bajo qué condiciones no lo es, ¿ya? Entonces, partiendo, lo importante es tener claro cómo es que ocurre la combustión. La combustión sabemos que es una reacción química de tipo oxidante en donde participan dos agentes, un combustible y un comburente. Este comburente principalmente se encarga de oxidar el combustible para que así éste pueda liberar energía. Energía principalmente en forma de calor y también en forma de luz, ¿ya? Que es lo que nosotros observamos al momento de em, mirar ahí en directo la combustión de un combustible. Ahora, respecto al comburente, este principalmente debe ser oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno, por suerte, nosotros lo tenemos de forma gratuita en la atmósfera. Sabemos que la atmósfera se compone de diferentes elementos, ¿ya? Y que el aire que nosotros respiramos va a tener principalmente nitrógeno y también un buen porcentaje de oxígeno, alrededor del 21%. Hay otros gases que también están presentes. En este caso podemos ver que ese casi 1% tenemos presente argón, dióxido de carbono, etcétera, otro tipo de gases. Ahora, esto es una ventaja para el proceso de combustión porque no es necesario adquirir o comprar oxígeno, sino que simplemente
se extrae del mismo aire atmosférico. Para continuar, vamos a hacer un breve repaso de las características que componen, decir, las características de los gases que componen el aire. Por ejemplo, el nitrógeno, sabemos que en la naturaleza se encuentra como dinitrógeno y tiene siguientes características, como por ejemplo, es un gas inerte, es un no metal, es incoloro, es insípido, se condensa a 77 Kelvin y se solidifica a 63 Kelvin. En la industria tiene diferentes aplicaciones, ¿ya? Como puede ser el mundo de la soldadura para la industria electrónica, en este caso soldadura a gas, que evita el desgaste y la corrosión por corrosión y oxidación. También se utiliza bastante en la industria de alimentos para salvaguardar la vida de los productos, ya que estos deben cumplir con altos estándares de calidad. Y finalmente lo podemos ver bien presente también en la industria farmacéutica, ¿ya? Para la producción de fármacos o el envasado de diversos productos. El oxígeno en la naturaleza se encuentra como dioxígeno, ¿ya? Este es incoloro, es inodoro y es insípido. Chicos, se me olvidó mencionarles, yo dejé acá unos videos de la diapositiva que se las voy a compartir. Más que nada es como para conocer un poco más sobre las aplicaciones de este gas. No es algo que va a ser evaluado, ¿ah? Simplemente es como una información extra. El oxígeno también tiene ciertas aplicaciones industriales, como puede ser en la industria aeroespacial, para la propulsión de cohetes, ¿ya? Evitando el desgaste por corrosión y oxidación, y en la industria en general, para soldadura, por ejemplo, o fabricación de diferentes metales, como puede ser acero y metanol. El argón es un gas noble que también está presente en el aire, por supuesto que en menor cantidad, pero lo está, y es incoloro e inerte. Se utiliza mucho en soldaduras de alta calidad, como por ejemplo son las soldaduras MIG, la TIG y la PLAM, ¿ya? También en la industria de los metales para la metalurgia o la siderurgia, y en la industria eléctrica. Por ejemplo, en el relleno de ampolletas, tubo fluorescente, con el fin de prevenir la oxidación de los filamentos incandescentes. Luego viene el gran cuestionado, criticado, dióxido de carbono, ¿ya? Este es un gas que lo vamos a revisar, más que revisarlo en detalle, vamos a conversar bastante sobre él porque hoy en día es muy criticado. Pero ahí donde haciéndose de glosa podemos ver que el dióxido de carbono es un contaminante cuando se encuentra en exceso, ¿ya? Como es la situación actual de nuestro planeta, pero controlado no es un gas contaminante. Bueno, antes de pasar a lo que son los combustibles, chicos, vamos a hacer una pausa que se nos está acabando el primer periodo y volvemos en 10 minutos. Son las 9:38, volvemos a las 9:48. Bueno, Así que profe, voy a terminar la ¿qué, reunión.